La tarde del domingo caía lentamente sobre la casa familiar, ese lugar donde las reuniones terminaban siempre con risas, platos vacíos y el aroma persistente de comida casera en el aire. En el salón, las conversaciones se habían ido apagando una a una, hasta que las últimas despedidas resonaron en el pasillo. El murmullo de las voces se disolvió en el sonido suave de la puerta, cerrándose. Samuel, de 27 años, se quedó un momento en el umbral, escuchando el eco del silencio que dejaban los pasos alejándose por la calle. Su hermanastro, Adrián, recogía las copas en la mesa auxiliar, el cabello oscuro cayéndole sobre la frente. Entre ellos siempre había existido una camaradería tranquila, forjada en años de encuentros familiares, pequeñas confidencias y ese entendimiento tácito que nace cuando dos vidas separadas se ven obligadas a cruzarse bajo el mismo techo. Desde adolescentes habían compartido veranos en la costa y cenas interminables bajo luces cálidas. Nunca habían sido particularmente cercanos, pero tampoco distantes. Samuel recordaba noches de charla junto a la chimenea, risas compartidas en el coche durante viajes familiares, miradas rápidas que parecían detenerse un segundo más de lo normal. Y sin embargo, hasta aquel domingo, nada había sugerido que pudiera haber algo más. La casa, ahora silenciosa, parecía más grande. Las luces del pasillo proyectaban sombras alargadas sobre las paredes y el reloj de péndulo marcaba el tiempo con un compás pausado. Adrián dejó una bandeja en la cocina y volvió al salón. «Vaya, al final todos se marcharon de golpe», dijo, rompiendo el silencio con una media sonrisa. Samuel asintió, pasando una mano por el respaldo del sofá. Siempre igual, mucho ruido, mucha risa, y de repente, el vacío. Adrián lo miró desde el umbral, una mirada breve, pero que le atravesó el pecho. Había algo en esa quietud compartida que les resultaba diferente, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Samuel se inclinó para recoger unas servilletas caídas, y cuando se enderezó, sus ojos volvieron a encontrarse. Fue solo un segundo, pero bastó para que un leve calor ascendiera por su cuello. Decidieron recoger juntos. La sincronía de sus movimientos, el roce accidental de sus brazos al pasar los platos, el sonido apagado de la vajilla en el fregadero, todo adquiría un peso que antes no tenía. Cuando Adrián pasó detrás de Samuel para dejar una copa en el estante alto, su mano rozó su hombro sin querer. El contacto fue tan ligero como un soplo, pero el efecto fue inmediato. Un escalofrío recorrió la espalda de Samuel y la respiración se le volvió un poco más rápida. «Perdón», murmuró Adrián, aunque su voz sonó menos como una disculpa y más como un reconocimiento silencioso de lo que había pasado. Samuel intentó sonreír para disimular, pero el ambiente entre ellos había cambiado. Se quedaron un instante demasiado largo de pie en la cocina, rodeados de platos húmedos y el suave aroma a cítricos del jabón. El mundo exterior parecía distante, reducido al sonido del reloj y al latido en sus pechos. Cuando terminaron de limpiar, volvieron al salón. Afuera, la noche había caído por completo, y la luna proyectaba destellos plateados sobre el jardín. Samuel se dejó caer en el sofá, exhausto pero inquieto. Adrián se sentó a su lado, dejando un espacio mínimo entre ellos. Durante unos segundos, ninguno habló. Fue Adrián quien rompió el silencio. «¿Te pasa algo? Pareces distraído». Samuel negó con la cabeza, pero su voz sonó un poco más áspera de lo que pretendía. «Solo es raro cuando la casa se queda así de vacía». Adrián asintió lentamente, sus ojos fijos en los de Samuel. La distancia entre ellos parecía reducirse con cada respiración. Samuel notó el calor del cuerpo de su hermanastro, la forma en que sus hombros casi se rozaban, el leve aroma a colonia que flotaba en el aire. Un cosquilleo sutil le recorrió los brazos. Una brisa entró por la ventana entreabierta
haciendo danzar las cortinas. Adrián apoyó un brazo en el respaldo del sofá, girándose ligeramente hacia él. Sus miradas se encontraron de nuevo, más prolongadas esta vez, y en ese instante hubo un entendimiento silencioso. Algo se estaba formando, un deseo que hasta ahora había permanecido escondido bajo capas de rutina familiar. El latido del reloj pareció ralentizarse. Samuel tragó saliva, consciente de cada centímetro que los separaba. Y aunque ninguno de los dos se movió, la tensión entre sus cuerpos era palpable, como un hilo invisible que se estiraba, a punto de romperse. La noche, el silencio, la soledad de la casa, todo conspiraba para que ese instante quedara grabado en sus memorias como el comienzo de algo imposible de ignorar. La noche se adensó alrededor de la casa como una manta tibia, amortiguando los ruidos lejanos de la ciudad. En el salón, la lámpara de pie proyectaba un círculo de luz dorada que parecía aislarlos del mundo exterior. Samuel, con los codos apoyados en las rodillas, fingía mirar las sombras que bailaban en la pared, pero su atención estaba fijada en la presencia de Adrián a su lado, en el calor que irradiaba su cuerpo y en el leve roce de sus piernas cuando uno se movía apenas. Siempre pensé que las reuniones familiares eran agotadoras, murmuró Adrián, rompiendo el silencio. Pero, esta vez, cuando todos se fueron, no sentí alivio, solo este vacío extraño. Samuel lo miró, sorprendido por la franqueza en su voz. El tono no era simplemente melancólico. Había una vulnerabilidad que pocas veces le había escuchado. Tal vez, respondió, eligiendo las palabras con cuidado. Tal vez el vacío es lo que nos permite escuchar lo que queda. Adrián giró el rostro hacia él, y en sus ojos oscuros brilló una chispa, como si la frase hubiera tocado algo profundo. La pausa que siguió se prolongó demasiado, cargada de un significado que ninguno se atrevía a nombrar. Samuel sintió que su respiración se volvía más consciente, cada inhalación un poco más profunda, cada exhalación un poco más lenta. Decidieron llevar las copas restantes a la cocina. Mientras caminaban por el pasillo estrecho, sus hombros se rozaron accidentalmente. Fue un toque tan leve que podría haberse olvidado de inmediato, pero la corriente que lo acompañó fue innegable. Samuel sintió cómo la piel de su brazo se erizaba, una sensación que le pareció demasiado vívida para ignorarla. Al volver al salón, Adrián encendió el pequeño equipo de música. Una melodía suave llenó el aire, envolviendo la habitación en una calma diferente. Samuel se apoyó en el alféizar de la ventana abierta, mirando la luna que asomaba entre las nubes. Sintió a Adrián acercarse detrás de él. No lo vio. Lo supo por el ligero cambio en el aire, por el calor que percibió en su espalda. «Siempre te gustó mirar la luna», dijo Adrián en voz baja, tan cerca que Samuel sintió su aliento en la nuca. Samuel cerró los ojos un instante, intentando controlar el latido acelerado de su corazón. Respondió con un hilo de voz. Es como si todo lo que preocupa quedara muy lejos cuando la ves. El silencio que siguió no fue incómodo. Era denso, como si cada segundo les acercara un poco más a un límite que nunca habían considerado cruzar. Adrián dio un paso hacia él, tan leve que el suelo apenas crujió. Cuando Samuel se giró, lo encontró a escasos centímetros. Las luces tenues dibujaban el contorno de sus facciones, la línea de la mandíbula, el brillo tranquilo en sus ojos, el leve temblor en la comisura de sus labios. El corazón de Samuel latía tan fuerte que estaba seguro de que Adrián podía oírlo. Se quedaron así, mirándose, sin moverse. No había prisa, no había palabras, solo esa corriente eléctrica que llenaba el aire, esa sensación de que un gesto pequeño podría cambiarlo todo. Entonces, Adrián levantó una mano y le apartó un mechón de cabello de la frente. El roce de sus dedos fue un relámpago que se extendió por todo el cuerpo de Samuel. Se le erizó la piel en los brazos,
y el calor le subió por el cuello hasta las mejillas. Adrián retiró la mano lentamente, pero la chispa ya había encendido algo imposible de apagar. Se sentaron de nuevo en el sofá, más cerca que antes, sin mencionar lo ocurrido. La música siguió llenando la habitación, y cada nota parecía subrayar el latido compartido entre ellos. Samuel notó cómo su respiración se acompasaba con la de Adrián, cómo cada movimiento, el cruce de una pierna, un giro de la cabeza, parecía diseñado para acercarlos. Un poco más tarde, mientras el reloj marcaba las 11, Adrián se inclinó hacia la mesa para coger su vaso de agua. En el movimiento, su brazo rozó el de Samuel, un roce prolongado que ninguno retiró al instante. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para que el aire entre ellos se volviera más espeso. Samuel lo miró de reojo y vio que Adrián también lo observaba, con una mezcla de curiosidad y deseo contenido. La noche afuera era inmensa y silenciosa, pero dentro de la casa el mundo se había reducido a dos hombres sentados muy juntos, rodeados de susurros invisibles. Y aunque las palabras aún no habían cruzado el umbral, la promesa estaba allí, suspendida en el aire, esperando el próximo latido para hacerse inevitable. La madrugada había dejado en el aire un aroma fresco cuando Samuel despertó el lunes. Apenas había dormido. Las imágenes de la noche anterior seguían ardiendo en su memoria como brasas. Recordó el roce de la mano de Adrián apartándole el cabello, las miradas prolongadas que ninguno se había atrevido a explicar. El café de la mañana no consiguió acallar el latido inquieto en su pecho. Durante el día, las horas pasaron pesadas. Cada tarea cotidiana parecía teñida por la memoria de aquella tensión. Cuando el sol comenzó a descender, Samuel volvió a la casa familiar para ayudar a ordenar lo que quedaba del encuentro del domingo. Sabía que Adrián también estaría allí, revisando que todo estuviera en su sitio. La casa estaba tranquila, bañada por la luz anaranjada del atardecer. Adrián estaba en el salón, guardando unos libros en la estantería. Llevaba una camiseta sencilla y vaqueros gastados, y en su rostro había un gesto relajado, casi despreocupado. Pero cuando sus ojos se encontraron, Samuel notó un destello de reconocimiento silencioso. Ambos llevaban la noche anterior en la piel. «Pensé que vendrías más tarde», dijo Adrián, colocando el último libro. «Quería terminar esto pronto», respondió Samuel, aunque él mismo no estaba seguro de si hablaba de los libros o de esa tensión invisible. Comenzaron a recoger juntos. Se movían por la casa como si estuvieran coordinados, pero cada paso, cada roce accidental de sus manos al pasar objetos, encendía pequeños fuegos en el aire. Cuando terminaron, Adrián propuso preparar algo de cenar. Mientras cortaban verduras en la cocina, sus codos se tocaron varias veces en el espacio reducido, y cada contacto parecía durar un segundo más de lo necesario. La cena fue sencilla, pero el ambiente estaba cargado de algo que no se podía ignorar. El sonido de los cubiertos contra los platos parecía demasiado alto en medio del silencio compartido. Al terminar, se quedaron en el salón, sentados otra vez en el sofá, mientras las luces suaves de las lámparas creaban un ambiente íntimo. Samuel se acomodó, tratando de parecer relajado. Pero cuando Adrián se inclinó para alcanzar un cojín, su rodilla rozó la suya. Esta vez ninguno apartó la pierna. El contacto era tibio, casi imperceptible, pero suficiente para que el corazón de Samuel se acelerara. «¿No te incomoda?», preguntó Adrián en voz baja, con una mezcla de cautela y desafío. «No», respondió Samuel, y sus palabras flotaron en el aire como una confesión. Hubo un silencio, luego una risa nerviosa de Adrián, pero sus ojos brillaban con una emoción distinta, algo profundo y nuevo. La música suave volvió a llenar la habitación, y Samuel sintió que el mundo exterior se desvanecía. Adrián, con un gesto casi inconsciente, dejó que su mano descansara en el respaldo del sofá, detrás de Samuel. La proximidad hizo que sus respiraciones se acompasaran.
Samuel percibió el calor del cuerpo de su hermanastro y el leve aroma a jabón en su piel. Fue entonces cuando Adrián giró el rostro hacia él. Sus miradas se encontraron, prolongándose demasiado, como si ambos esperaran una señal. Un trueno distante rodó por el cielo, un eco suave que rompió el silencio. Afuera comenzaba otra tormenta, y el sonido de las primeras gotas golpeando el cristal acompañó el momento. Samuel tragó saliva, consciente de cada detalle. El temblor leve en sus manos, el calor en su pecho, la expectación en la mirada de Adrián. «No sé qué nos está pasando», susurró Adrián. «Yo tampoco», admitió Samuel, su voz apenas audible. «Pero se siente real». La tensión entre ellos se volvió casi tangible. Sus cuerpos, tan próximos, parecían atraerse con una fuerza invisible. Cuando las luces parpadearon brevemente a causa de la tormenta, un impulso llevó a Adrián a inclinarse un poco más cerca. No hubo palabras, solo una cercanía que dejó sus frentes a un suspiro de distancia. Sus respiraciones se entrelazaron, cálidas y agitadas. El mundo exterior, la tormenta, el reloj, las reglas no escritas, quedó fuera. Solo existía el instante suspendido, la certeza de que la línea que los separaba se volvía cada vez más tenue. Y en ese momento, sin que sus labios se tocaran aún, ambos supieron que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo para siempre. El relámpago iluminó fugazmente el salón, y por un momento sus rostros quedaron bañados en luz plateada. Samuel pudo ver en los ojos de Adrián una mezcla de deseo y vacilación, una emoción tan intensa que le hizo contener el aliento. El murmullo de la lluvia golpeando los cristales parecía marcar un ritmo que aceleraba sus corazones. Adrián respiró hondo, intentando recuperar el control, pero el gesto fue traicionado por el temblor apenas perceptible de sus dedos. Los dejó descansar en el respaldo del sofá, tan cerca de los hombros de Samuel que el calor de su piel parecía atravesar el aire entre ellos. Samuel no retrocedió. Sentía cómo la electricidad invisible entre sus cuerpos se volvía más densa, como una cuerda que tensaban a cada segundo de silencio. La tormenta afuera creció, llenando la habitación de un sonido constante y tranquilizador, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Adrián deslizó lentamente la mano por el respaldo hasta rozar la tela del suéter de Samuel. Fue un toque leve, casi accidental, pero suficiente para que la piel de Samuel se erizara. Su respiración se volvió más profunda, y el calor en su pecho se expandió como una llama. «No quiero que esto sea un error», dijo Adrián, su voz apenas un susurro entre el murmullo de la lluvia. Samuel giró la cabeza, encontrando su mirada. Vio en ella el mismo temor, la misma esperanza. «No lo parece», respondió con un hilo de voz. «Al menos, no para mí». Hubo un momento suspendido, y entonces Adrián se inclinó. El beso llegó despacio, como una promesa tanteada. Sus labios se rozaron primero con timidez, un contacto tan suave que casi se sintió imaginado. Pero ese leve roce encendió algo profundo. Una corriente cálida recorrió a Samuel desde el pecho hasta las manos, y el mundo a su alrededor desapareció. El beso se prolongó apenas un segundo más, suficiente para grabar en la piel el recuerdo del calor y el temblor. Cuando se separaron, sus frentes quedaron apoyadas una contra la otra, respirando agitados. Afuera, el trueno retumbó de nuevo, como un eco lejano de lo que acababa de suceder. Adrián apartó la mirada un momento, buscando recomponerse. «Nunca pensé que...» empezó, pero no terminó la frase. Samuel le tomó la mano, un gesto pequeño pero firme. Entre sus dedos aún temblaba la electricidad del momento. «Tampoco yo», admitió. «Pero ahora no puedo fingir que no ha pasado». Se quedaron así un largo rato, escuchando la lluvia y el latido compartido. La habitación, antes un simple salón familiar, se había transformado en un lugar sagrado, cómplice de un secreto demasiado grande para nombrarlo.
Cuando la tormenta empezó a amainar, Adrián encendió una lámpara pequeña junto al sofá. La luz cálida suavizó las sombras, devolviendo un poco de normalidad al lugar, pero la tensión entre ellos seguía flotando, palpable y vibrante. Samuel sintió una mezcla de paz y vértigo. Paz por haber cruzado un umbral largamente insinuado, vértigo por lo que aquello significaba. Hablaron en voz baja durante un tiempo, sus palabras entrecortadas por pausas llenas de significado. Hablaron de su infancia compartida, de recuerdos que ahora adquirían un nuevo matiz, veranos en la playa, risas en cenas familiares, confidencias a medianoche. Cada recuerdo parecía un hilo que los había estado tejiendo hacia ese momento, sin que lo supieran. Más tarde, cuando la lluvia se convirtió en un murmullo lejano, Adrián se levantó para cerrar la ventana. Samuel lo observó a contraluz, el perfil recortado por la lámpara, y sintió que algo irreversiblemente bello había comenzado. Adrián volvió a sentarse, esta vez un poco más cerca, y sus manos volvieron a encontrarse, sin buscar excusas. El resto de la noche transcurrió en un silencio sereno. No necesitaron más palabras ni más gestos. Ya no había duda de que lo que habían sentido no era un error ni un capricho. Era real, y aunque el mundo podría volverse complicado al amanecer, en esa habitación, en ese instante, no existía nada más que ellos y el calor suave que compartían. La mañana siguiente amaneció clara, como si la tormenta hubiera purificado el aire y los recuerdos de la noche anterior. Samuel despertó temprano, con la sensación extraña de que algo profundo se había movido dentro de él. Durante unos segundos, el mundo pareció el mismo de siempre, la luz entrando por la ventana, el canto lejano de algún pájaro, el sonido distante de una ciudad despertando. Pero al recordar el calor de los labios de Adrián, su pecho se agitó con una mezcla de emoción y vértigo. Decidió volver a la casa familiar al final del día para recoger unas cosas que había olvidado. El sol caía bajo cuando llegó, tiñendo las paredes de tonos dorados. Encontró a Adrián en el jardín, colocando sillas que la lluvia había desordenado. Había en sus movimientos una calma que contrastaba con la tensión de la noche anterior. Cuando sus miradas se encontraron, hubo un silencio que lo dijo todo. Adrián dejó la silla y se acercó despacio, como quien teme romper un hechizo. «Pensé que tal vez no vendrías», murmuró. «No podía dejarlo así», respondió Samuel, notando cómo su voz temblaba. Caminaron juntos hacia la terraza, donde el aire fresco traía el aroma húmedo de la tierra. Se sentaron uno al lado del otro, tan cerca que sus hombros se rozaron. El silencio entre ellos no era incómodo, era expectante, como una melodía que aún no alcanza su nota final. Adrián habló primero, con una franqueza suave que sorprendió a Samuel. «No quiero que lo de anoche quede como un accidente, pero tampoco quiero herirte, ni hacernos daño». Samuel lo miró, viendo en sus ojos el mismo miedo que él sentía, y también la misma esperanza. «No fue un accidente», dijo, con voz firme aunque baja. «Fue algo que estaba esperándonos desde hace tiempo». Las palabras colgaron en el aire, y en ese instante, ambos supieron que ya no podían volver atrás. Adrián tomó la mano de Samuel con delicadeza, entrelazando sus dedos. El calor de ese gesto les recorrió los brazos como una corriente eléctrica. La luz del atardecer los envolvía en un resplandor dorado, y el mundo parecía quedarse al margen. Samuel sintió que todas las barreras, todas las dudas, se deshacían como la niebla al sol. Cuando Adrián se inclinó hacia él, el beso que compartieron fue distinto al primero. Ya no había vacilación, sino un reconocimiento profundo. Fue un beso lento y cálido, lleno de ternura y promesas. Al separarse, permanecieron un momento con las frentes apoyadas, respirando el uno en el otro. Afuera, el viento agitó las hojas de los árboles, como si la naturaleza misma celebrara la frágil belleza de ese momento. Hablaron largamente,
esta vez sin miedo a lo que pudieran confesar. Hablaron de su historia familiar, de las líneas que pensaron infranqueables, de la sorpresa de descubrir un sentimiento tan fuerte donde menos lo esperaban. Cada palabra era una pieza que encajaba en un rompecabezas que llevaba años formándose en silencio. Cuando las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo, se levantaron de la terraza. Adrián, con una sonrisa tranquila, acarició el rostro de Samuel. «Sea lo que sea que venga», dijo. «No quiero esconderme de esto». Samuel asintió, con el corazón latiendo fuerte pero en paz. «Ni yo». Se quedaron allí, bajo el cielo abierto, tomados de la mano mientras la noche caía del todo. Por primera vez en mucho tiempo, Samuel sintió que el futuro, aunque incierto, tenía un brillo especial. El momento después de que todos se marcharan había cambiado sus vidas para siempre. Había revelado un amor silencioso, un lazo que ningún miedo podría deshacer. En la quietud del jardín, bajo las estrellas que parpadeaban cómplices, Samuel y Adrián comprendieron que a veces el destino susurra en los rincones más inesperados. Y cuando el mundo guarda silencio, cuando la casa está vacía y solo quedan dos corazones latiendo, ese susurro puede convertirse en una promesa eterna.